Muy buenas noches y bienvenido a un nuevo programa de debate. Este día, lunes 29 de septiembre, se está yendo el mes de septiembre, obviamente, y empieza la semana noticiosa del país. Hoy día el presidente de la República dio a conocer el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia, le ha llamado, un Consejo de Seguridad que nació unos días atrás en forma menor y ya hoy día implementó a la totalidad de sus miembros. Y el presidente de la República dio por inaugurado este Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia, que tiene por finalidad establecer políticas de Estado en torno al problema de la seguridad del país. Esta noche vamos a conversar con 3 integrantes de este consejo, que cuenta con partidos políticos, con la Fiscalía General de la República, con gremios empresariales, tengo entendido que también con iglesias, sin duda, y está apoyando este esfuerzo el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, como también la OEA y la Unión Europea. Vamos a conversar con 3 miembros de este consejo para saber más para dónde va, algo tan importante como es un consejo que haga algún trabajo en favor de la seguridad del país, que obviamente es nuestro principal problema. Los presento inmediatamente. Con nosotros Stefano Pettinato, quien es representante adjunto de PNUD en El Salvador. Buenas noches, Stefano. Muy buenas noches, Nacho. Bienvenido. Gracias. Rafael Castellanos, empresario y miembro de este consejo también. Buenas noches. ¿Qué tal, Nacho? Columnista de la prensa gráfica. Gusto saludarte, Rafael. Igual, bienvenido. Nacho, igual, gracias. Y el pastor Carlos Rivas, obviamente ampliamente conocido, miembro también del consejo. Buenas noches. Encantado, un gusto estar contigo, buenas noches. Bueno, vamos a ver, yo no sé quiénes son los miembros iniciales. ¿Los 3? No. Yo creo que, Carlos, tú eres miembro inicial, porque de repente muchos nos dimos cuenta ahora que había nacido, bueno, yo no, porque soy periodista, pero estoy seguro que para la población en general se da cuenta que hoy nace este consejo, pero la verdad que este consejo había tenido 1 o 2 reuniones antes, tengo entendido, y estas reuniones, yo no sé cómo se dieron, y me gustaría que se aclarara un poco cómo se formuló la invitación a los primeros miembros de este consejo y cómo se da el agregar al resto de la gente. Rafael, ¿tú? Bueno, sí, realmente yo he estado en 5 reuniones. Ah, 5 reuniones han habido. La primera fue muy pequeña, en la oficina de Hato Asbun, que me cuesta a mí recordar el título que tiene, que es secretario de Comunicaciones y Gobernabilidad. Fue relativamente fácil con él porque somos amigos de infancia y nos encontramos en otra cosa. Me invitó y le digo, Hato, yo no sé nada de seguridad, y me dijo, más de lo que crees, pero influís opiniones. Estábamos Paco Calleja, un buen número del PNUD, dándole certeza a eso. Yo no estoy seguro si tú estabas ahí, creo que en esa primera reunión no estabas todavía. Y me dijo que habías estado antes, que habían convocado diferente gente, diferentes empresarios que se habían excusado porque estaban fuera del país o algo. Y así se fue añadiendo. De repente de la oficina de Hato pasamos al salón de usos múltiples de Casa Presidencial, y se ha ido estructurando y se han ido añadiendo personas e instituciones. ¿Cuántos eran los iniciales? Unos 8 o 10, pero... ¿Y en qué mes empezó esto? Bueno, quizás al pensar en el génesis de este consejo y nos vamos hasta sus orígenes. Bueno, el génesis yo te remontaría a la campaña electoral, que tú ya la anunciaste en ese momento, sí, en este programa. Bueno, no, es que definitivamente cuando se dio el paso entre la primera y la segunda vuelta, el actual presidente de la República tenía bien el formar un grupo que fuera un grupo gestor, facilitador y testigo de un gran acuerdo de nación para el desmontaje de la violencia. Estaba en aquel tiempo el hecho de cómo se iba a manejar la cuestión de la tregua, es decir, había habido una tregua de la cual este gobierno está divorciado, o sea, no le apunta por ese lado. La idea no es nunca tener una relación transaccional, sino que es más un grupo de las diferentes fuerzas vivas de El Salvador que se unieran. Pero yo me recuerdo que en ese contexto un día me invitó a desayunar el presidente y me planteó la idea que tenía y me habló de algunos nombres que ahora fueron evidentes. Comenzaron en ese pequeño grupo Monseñor Gregorio Rosa Chávez, estaba don Tony Cabrales, estaba
don Fidel Chávez Mena, estaba también el padre Chema Tojeira. Entonces este pequeño grupo constituido, empezamos a reunirnos inclusive después de que se ganó que el presidente ganó la elección de marzo pasada, y empezamos a hablar sobre la necesidad de poder hacer un gran acuerdo de nación y reunir a un grupo multidisciplinario que viniera como a plantearse y a analizar a profundidad las causas que tenemos de la violencia y arribar a posibles soluciones que se convirtieran en compromisos y políticas de Estado que debería de cumplir independientemente del gobierno de turno que esté en el poder. Después se fue ampliando el grupo y bueno, es lo que ahora hemos conocido, ¿verdad? Bueno, y se fue ampliando después de 5 reuniones y hoy día se dio esta inauguración o este anuncio oficial por parte del presidente de la República. Veamos lo que pasó esta mañana en Casa Presidencial en esa inauguración. Tenemos precisamente en este El Consejo Nacional de Seguridad y Convivencia es creado a través de un decreto ejecutivo, el cual fue firmado este mismo día por el presidente de la República, quien además será el encargado de dirigirlo. Esta entidad buscará consensos entre los diferentes sectores para generar políticas con el fin de mejorar la situación de seguridad en el país. Estamos seguros que sus aportes serán fundamentales para la creación e implementación del Plan Nacional de Seguridad. El principal objetivo del Consejo es proponer estrategias y medidas en materia de seguridad que resulten de su contacto con la población y sectores nacionales. Las iglesias también forman parte de esta entidad. El arzobispo auxiliar se encargó de leer un pronunciamiento respaldado por todos los miembros del Consejo. Decidimos integrar este Consejo como una instancia plural, permanente, autónoma e inclusiva de diálogo y concertación. Nuestro propósito es responder al problema de la inseguridad ciudadana y la violencia en el país y al clamor de la población. El esfuerzo debe ser conjunto, coinciden los diferentes miembros de este Consejo, que es apoyado por entidades internacionales como la OEA, la Unión Europea y el PNUD. No hay más espacio ni para especulaciones y divisiones. Es momento de estar unidos, dejando de lado posiciones e intereses particulares e inmediatos, porque solo así será posible garantizar la tranquilidad y la seguridad de la gente. El llamado fue hecho por los mismos miembros a trabajar por el país y dejar fuera el tema ideológico o partidario. Esperamos que nuestras propuestas sean escuchadas. Este Consejo de Seguridad Ciudadana y Convivencia debe arrojar cosas concretas, debe tener resultados tangibles a la población. En el desarrollo de este consejo también se realizará una consulta ciudadana, cuyos resultados se estarán entregando a finales del mes de octubre. José Eduardo Sánchez para Tele2. Bueno, varias cosas digamos que hablar sobre esto. Obviamente hay que decir que no es el primer consejo que se crea, aquí han habido otros gobiernos han implementado experiencias similares, no exitosas definitivamente. No exitosas, habría que ver si ahora, y ojalá ahora, si tenga algún éxito. El presidente de la República dijo que este Consejo va a presentar las políticas y la ejecución de planes de seguridad. Creo que es un mandato amplio. Yo no sé si está determinado el mandato que tiene este Consejo o es algo que se va a ir descubriendo con el tiempo. Obviamente no me queda claro que presentar políticas, sí, por supuesto, pero ejecución de planes de seguridad no sé hasta dónde el Consejo tendría esa potestad. En el caso de Naciones Unidas, de PNUD, ¿cuál es el rol que ustedes van a jugar en esto? Sí. Nosotros no somos miembro del Consejo. El PNUD, como usted muy bien dijo, junto con la OEA y la Unión Europea, conformamos la Secretaría Técnica del Consejo. Lo que hacemos es impulsar el proceso, asesorar esencialmente la Secretaría de Gobernabilidad y de Comunicaciones y apoyar a través de insumos técnicos, porque el PNUD, como también la OEA y la Unión Europea, tenemos bastante experiencia también en otros países donde se hacen y se hicieron
iniciativas de este tipo. Entonces contamos, especialmente en el tema de seguridad ciudadana y convivencia, podemos proponer y agilizar la generación y el mapeo de insumos técnicos, buenas experiencias que se hicieron en otras partes y también en algunas partes más aisladas del país que se pueden luego escalar a otros lugares. Entonces lo que vamos a hacer es estar recogiendo, entre otras cosas, muchas experiencias, como se informó aquí en el servicio, experiencias y propuestas del mismo Consejo que se van a poner en la mesa y debatir para coadyuvar la política nacional de seguridad pública. El Consejo, Rafael, va a presentar políticas. ¿Qué plazo tiene para que una consulta ciudadana, porque obviamente se han hecho muchas consultas ciudadanas y el presidente de la República ya trae desde su campaña una consulta ciudadana donde se incluyó este tema? Y además hay mucha literatura sobre esto. Se han hecho increíble una cantidad grande de estudios que seguramente si se buscaran, digamos, se puede encontrar mucho material. A ver, hay que decir que nosotros somos miembros de un consejo que va a formarse, porque todavía no está conformado. El presidente leyó ahora el decreto ejecutivo por el cual daba creación a este consejo, pero no nos han juramentado, pero es igual que si nos hubieran juramentado. Y otra aclaración, el fiscal yo creo que no está en la Fiscalía calidad que leí yo que estaba, sí, pero no está en la calidad de miembro del Consejo, sino que como parte del Estado. Ya. El Consejo está supuesto a conocer las políticas que el Estado propone, porque no solo es el gobierno, a hacer sugerencias propias, a acompañar, a criticar o apoyar, a acompañar al gobierno en lo que para mí es para lo que más importante podemos ser, es en acompañar al gobierno para lograr que tenga la credibilidad y lograr que se una la ciudadanía, que tengamos un pacto nacional alrededor de eso. Perdón, me perdí. ¿El Consejo no va a elaborar políticas de seguridad? Sí. Va a elaborar. Vamos a hacer sugerencias cuando sean pertinentes. ¿Sugerencias? Sugerencias. Pero no va a elaborar la política de seguridad. No son vinculantes. El gobierno puede o no hacer. O sea, es un consejo consultivo, nada más. Exactamente como dice su nombre. No son vinculantes. El gobierno puede o no hacernos caso. En eso se diferencia de otras comisiones que se crearon en el pasado, con la expectativa de que lo que la comisión decía se hacía, y de otras comisiones que se crearon en diferentes gobiernos que fueron diseñadas para no funcionar. Para la foto y para... ¿sí? Para la foto y para la campaña. Lo que a mí, como a otros colegas, les ha dado alguna motivación al respecto es, independientemente de que podamos tener recelos o no, es que le ha dado un talante de seriedad la presencia del PNUD. La presencia del PNUD, de la OEA y ahora de los países amigos, está haciendo que los compromisos que el gobierno tome son ante el mundo, no solo ante la ciudadanía. Okay. Perfecto, Rafael, voy a un corte, voy a volver después con lo que se ha dicho de reuniones anteriores. Estaba recabando información de lo que se ha dicho en reuniones anteriores. Por ejemplo, hubo una reunión el día 10, aparentemente, creo que el día 10 de septiembre, y sobre esa reunión hubo un periódico que recogió varias cosas que básicamente señalan de que en esa reunión se discutió la posibilidad de integrar a este consejo a las pandillas. Ya volvemos. Bueno, dejamos la pregunta hecha, pero voy a documentar la pregunta, porque el día 22 de septiembre, se refiere a una reunión del 20 o 21 de este mes, Colatino tituló Consejo de Seguridad busca desaparecer fronteras territoriales entre pandillas rivales. Ese fue el título. Más adelante dijo, el Consejo ha sido creado para frenar el auge de la violencia. Asimismo busca reglamentar políticas sociales que favorezcan a los ciudadanos comunes y a los miembros de las pandillas. Conclusiones de la primera reunión entre el Consejo de la Seguridad Ciudadana y Convivencia y el gobierno celebrará el 11 de septiembre en Capres, ¿ya? Y dice también, digamos, que se discutió, el Consejo discutió la participación de las pandillas, pero no hubo acuerdo sobre ese. En esa discusión, el pastor Carlos Rivas dice, el periódico que dijo, el Consejo debe interpretar a las pandillas y verlas como una fuerza viva. ¿Qué se discutió, Caro? A ver, aclaremos qué se discutió. Bueno,
ese periodista que tiene que enseñar los audios para ver si realmente lo que se dijo. Primero, comenzar diciéndote que en el Consejo hay consejeros, miembros del gobierno y la Unión Europea, la OEA, el PNUD y los invitados de la comunidad internacional. Jamás se ha hablado de invitar al Consejo a las pandillas. O sea, y alguien puede decir, pero bueno, es el problema que van a resolver, uno de los grandes problemas serios, y cómo es que no los invitan a ellos. O sea, vamos a, y esto sí yo lo dije textualmente, es importante dialogar con aquellos 5 grupos que tienen territorialidad en El Salvador, que están en todos lados, en los 262 municipios. Ellos son los partidos políticos más grandes, las alcaldías, la escuela, las iglesias y por supuesto no hay que olvidar a las pandillas. O sea, pero no tanto como para ir a negociar con ellos, sino para poder conocer la manera de aquellos que se quieran rehabilitar y reinsertar a la vida social. Por lo menos eso es lo que nosotros tenemos claro. Entonces jamás ha habido ni siquiera insinuación al hecho de integrar a miembros de las pandillas a un consejo. Ok, pero por lo menos, pero dialogar sí. Pero sí se tiene que dialogar o sí se tiene que conocer aquellos casos que se quieran rehabilitar o como el problema de... No, es otra cosa, está hablando, digamos, de las pandillas como fuerza organizada. No, eso creo que no se ha planteado por lo menos, o sea, okay. y no se ha hablado. En este caso, Rafael, ¿habrían límites? Hay que discutirlo. Lo único que concretamente recuerdo yo que se haya hablado al respecto, y fue dicho creo por el ministro de Seguridades, que fue un error negociar con las pandillas en el gobierno anterior, de lo cual el FMLN no puede y sí tiene que hacerlo, ¿verdad? Desligarse de las malas prácticas o de los hechos que la población rechazó en el gobierno pasado con respecto al tema de seguridad para tener credibilidad. Lo he dicho, que los amigos son testigos, eso lo he dicho de manera repetitiva. El gobierno, para ganar credibilidad, tiene que distanciarse de lo que hizo el gobierno pasado, y una de esas cosas fue negociar con las pandillas, y la otra es la falta de transparencia en lo que se está haciendo. A mí me ha dado confianza que lo que hemos visto es, tal vez podrá tener fallas, nada es perfecto, fallas en la convocatoria, fallas en eso. Hoy creo que debió de haber estado sentado el presidente de la Corte Suprema de Justicia ahí, y no estuvo, no sé qué pasó ni he preguntado. Medios de comunicación. Pero medios de comunicación los están invitando, entiendo, pero es a los dueños de los alcaldes están por medio de Comores. Entonces, perdón. La Corte está invitada, es un actor importantísimo. Tendría que haber estado, digamos, esas son fallas que yo atribuyo, son fallas de buena fe. Pero tú dices, pero te quiero terminar de decir, no hemos visto, para la gente que no hemos estado muy vinculados a estos temas, o a los empresarios que formamos parte de esto, que nos dicen, y tú no tenés miedo de que te engañen y que te sirvan, que te usen solo para la foto, igual que han hecho en otros casos. Y lo que yo digo es, pues sí, el resquemor existe y la duda existe, pero más importante que la duda es si te llaman algo así. En 2 palabras, ¿hay límites para esto o no hay límites? O sea, este consejo empieza a trabajar y a donde arribe, bueno, será donde arribe, o hay algún tipo, digamos, cierto... Sí, el límite es lo que el gobierno quiera, lo que el Estado quiere hacer, porque el consejo solamente asesor, bueno, son 3 cosas: asesora, trata de lograr, o critica tal vez lo propuesto, trata de lograr el consenso social, y aunque no sea, que para mí es lo más importante que podemos hacer, y aunque no se ha hecho énfasis, hay un fideicomiso para hacer funcionar esto. Imagino que el consejo va a ser clave en conseguir plata para aceitar la maquinaria. ¿Dónde están los límites? En lo que el Estado quiera hacer, porque el consejo no es ejecutor. El consejo podrá proponer lo que considere bien proponer, pero si el Estado no lo ejecuta, así quedó. Pero yo creo que sí hay un límite, ¿sí? Y es que todos estamos de acuerdo en que no se puede negociar con las pandillas. O sea, porque eso sería que el Estado salvadoreño esté extorsionado, pero sí creo que debemos de dialogar con los miembros de las pandillas, y eso a mí me parece que la Iglesia puede hacer un papel entre muy dialogar importante. y negociar. Negocias es, o sea, obviamente, es un intercambio, es una transacción y todo lo demás, pero un diálogo es... ¿Dialogar para qué? Por ejemplo, ver que el problema de las pandillas el problema de la inseguridad es un problema multicausal, estructural.
entonces tiene a la base falta de oportunidades. Entonces, ¿por qué no ver las oportunidades que podamos dar a una comunidad y que ellos puedan sentirse parte de la solución? Estefano, es una pregunta que muchos se hacen y que a lo mejor parece estúpida, pero yo estoy seguro que la gente se la hace. ¿Es posible cambiar esta situación de inseguridad que vive el país? Mire, si no fuera posible no se estaría haciendo todo esto. Esto es claro. El punto de partida, yo creo, de estos señores y autoridades de todo el país realmente que van a estar involucrados en este proceso, es que hay esperanza. Hay esperanza de que se pueda solucionar. Se solucionó en otros lugares del mundo. Se ha hecho. Y se ha hecho, y el punto de partida también del donde nace esta iniciativa es que se puede hacer, pero se tiene que hacer uniendo fuerzas, uniendo voluntades, uniendo conocimiento. Bueno, eso me quería preguntar. ¿Me puedes decir dónde ha habido resultados positivos y cuáles han sido las características fundamentales para lograr esos resultados? Bueno, el país que siempre surge para dar una respuesta a lo que usted pregunta es Colombia. Colombia es un país que renació del conflicto, que renació a partir de las cenizas de un conflicto de muchas décadas. ¿Cuánta importancia tuvo inicialmente un fuerte trabajo de la Fuerza Armada represivo con todo lo que fuera guerrilla o todo lo que fuera narcotráfico? Porque muchos dicen, bueno, pero en Colombia primero fue el mazazo y con todo, con mucha ayuda norteamericana. Después ya podemos entrar a otro tipo de cosas para entrar, digamos, a dialogar. Sí, yo no quería comparar la idiosincrasia colombiana del conflicto armado en Colombia con el problema que tenemos en El Salvador con la seguridad. Solo lo utilizaba el paralelo porque ha habido un proceso de diálogo ahí que ha solucionado un tema muy complejo y casi irresolvible en esos tiempos, que era el conflicto y el narcotráfico en Colombia. Es un proceso claramente que dura muchos años. También de eso tenemos que aprender, porque otro principio detrás de este esfuerzo es la paciencia, es el no buscar un resultado inmediato, en 2 meses hay que llegar a esto. Eso es sumamente complicado, es un esfuerzo que conlleva esperanza, paciencia, aprendizaje de lo que se hace en otras partes y de lo que se hace en algunos lugares del país que ha funcionado. Son todos estos principios que unen a estas figuras, pero la respuesta es sí, absolutamente sí, tiene solución el problema, tiene que tener solución el problema en este país. Bueno, un corte, y después del corte, obviamente me interesa preguntarle a mis invitados dónde están las cosas que tienen que cambiar para empezar a tener un rumbo mejor en el país, o cuáles son las principales sugerencias que ellos están haciendo o que harían dentro de este Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia. Ya volvemos. Bueno, y quedó la pregunta hecha en relación a qué es lo que ellos creen que el Consejo debe urgentemente entrar de lleno, digamos, ¿cierto?, a analizar. Yo, por ejemplo, tenía algunas cosas anotadas aquí que se me ocurre. Acá hace poco el gobierno estaba diciendo que existen 250.000 armas ilegales que están circulando en el país. El mismo gobierno decía que las regulaciones para el mercado de armas son insuficientes. Obviamente usted estará preguntándose hoy día qué pasa con la depuración de la PNC. Casi, digamos, todas las semanas estamos conociendo casos de policías que van al revés de lo que debe ser su trabajo. Estamos viendo, digamos, el problema de los desalojos de los habitantes de diferentes lugares. Solamente en Lourdes, hace un par de meses, 90 casas tuvieron que ser desalojadas. Bueno, este es un problema que tenemos grave en este momento y que tiene que tener una solución. La policía comunitaria, ¿es o no es la solución? Etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, el dato de UNICEF de que somos el país que tiene la mayor tasa de homicidios del mundo. 27 por 100.000 habitantes. Es que mira, realmente el problema de la violencia en El Salvador parece ser un mar embravecido que amenaza con ahogarnos a todos. Los datos son reales. La tasa de homicidios a nivel mundial es 6.9 por cada 100.000 habitantes. En El Salvador, en la última década, desde el 2004 al 2014, han sido 56.6 homicidios por cada 100.000 habitantes.
si se han contabilizado con datos de medicina legal de la policía y recopilados por el PNUD, que en 10 años en El Salvador han habido 37.482 homicidios. 37.482 homicidios en la última década. Registrados nada más, o sea, lo que aparecen ahí como tal. O sea, estamos hablando que en 10 años hay casi 38.000 muertos. La guerra tuvo 75.000 muertos en 12 años, pero era un conflicto de 2 ejércitos. Esto es anormal, es decir, no podemos verlo anormal. Es un problema estructural, es un problema serio, pero no podemos seguir abordando este problema, Nacho y amigos televidentes, de la manera cortoplacista, inmediatista e improvisadora que nos caracteriza a nosotros los salvadoreños. Si seguimos abordando el tema de seguridad de una manera cortoplacista, inmediatista e improvisadora, lo más seguro es que no vamos a tener resultados. Prueba de ello ha sido que consejos han habido, ¿verdad? El consejo de Saca, el consejo de Funes. O sea, y que a mí el consejo de Saca me parece que sacó un documento pero extraordinario, pero que no se debatió. ¿Cuál ha sido el problema del pasado? El problema del pasado ha sido básicamente que un grupo de iluminados se pusieron a discutir la situación, pero no salieron de ahí. En cambio, este consejo quiere ir a la base, quiere ir a la territorialidad. ¿Por qué? Porque en la medida en que la gente debata, en la medida en que la gente diga las soluciones, ella se está comprometiendo. Y es que en esto o nos comprometemos todos o nos hundimos todos, porque El Salvador lo vamos a rescatar todo. O sea, aquí no podemos ser solamente observadores, tenemos que ser protagonistas de la paz. Entonces, en ese orden de ideas es que a mí me parece que una de las primeras acciones que se debe hacer es tratar de bajar ese diálogo, tratar de bajar ese debate a todas las esferas de la sociedad salvadoreña. Rafael, yo quisiera, no sé si me pudieran decir cosas puntuales, quizás ustedes me dijeran, yo quiero llevar el tema armas a esa comisión y que haya un dictamen de esa comisión en corto tiempo para que el país no siga siendo un país donde las armas circulan con tanta facilidad. Yo quisiera que se entrara a un proceso de depuración seria y responsable y rápida de la PNC. Es que mira, hay temas concretos, pero si querés que te mencione temas concretos que desde la Iglesia Evangélica como pastor estamos pensando, por ejemplo, ¿qué se va a hacer en el tema de valores y principios? ¿Qué se va a hacer en el tema de la desintegración familiar? ¿Qué se va a hacer en el tema de desigualdades sociales en este país? ¿Qué se va a hacer en el tema de la diáspora salvadoreña? ¿Qué se va a hacer con la depuración de la policía? Es urgente la depuración de la policía. O sea, pero para que no parezca una cacería de brujas tiene que ser supervisado por la Procuraduría de Derechos Humanos. ¿Qué se va a hacer, por ejemplo, para poder invadir a una comunidad? Se está hablando que la política de seguridad de este gobierno es la policía comunitaria. Eso no es así. Ese es un elemento básico, pero se tiene que ir a la comunidad y luego afectarlo con cultura, con educación, con deporte, con salud, con mano de obra, trabajo que hay ahí. Ok, Rafael. Bueno, hay muchas cosas que tenemos en mente, pero esas no hemos llegado todavía a la fase de las propuestas específicas. Hemos estado más bien en la construcción. Le pregunto a Rafael, como integrante de ese consejo, bueno, ¿qué es lo que a ti, digamos, tú crees en este momento? El día de mañana puede variar tu opinión, pero ahora, ¿qué es tú que debiera este consejo asumir como tema a profundidad de discusión? Depuración de la policía, depuración del sistema penitenciario, construcción de mayores cárceles, es decir, de muchas más cárceles, exoneración de los delitos menores para desalojar las cárceles, hacer que se cumpla la ley adentro de los penales y que no haya meter presos a todos esos corruptos, entrar a la par con el tema, no se puede solo con el tema represivo, tiene que haber muchísimo de prevención, y en eso son clave las iglesias, son clave las alcaldías, son clave las comunidades organizadas, el Ministerio de Educación es muy importante, el Ministro de Educación se siente en la mesa del gobierno, lo cual a mí me da mucha, así es como debe ser, que la parte represiva es importante, por supuesto que es importantísima. Ahora, Rafael, dijo una cosa el pastor que me llamó la atención. Hay una que y que también es igualmente importante. El sistema judicial tiene que funcionar. ¿Cómo se hace? Le preguntaste a Rafael, es complejo. Si hay un juez que gana $400 al mes y se va en bus, y él tiene que condenar a un marero porque ha matado a gente, y le ponen en el jurado, en la sala de juicio, enfrente a 4 pandilleros, con las fotografías de sus hijos entrando a su casa,
¿qué vas a hacer si tú fueras el juez? Y si yo fuera, lo soltaría. Entonces, ¿cómo se aborda el tema de los fiscales y de los jueces que no queremos que los maten, pero que condenen gente? Hay países en que ha funcionado bien el tema de los fiscales y de los jueces sin rostro. Ha dado mucho lugar a abusos en los derechos humanos. Es un tema que debe discutirse, aunque con cuidado. ¿Qué otra cosa hay que ver? Bueno, hay muchas más, pero tú me has interrumpido. Sí, pero Rafael, me llamó la atención lo que dijo el pastor, porque no sé si toda la política va a ser una política, y voy a decir algo que a lo mejor puede molestar a muchos, pero que en la práctica, digamos, a lo mejor no es tan así. El caso de derechos humanos, o sea, obviamente los derechos humanos hay que cumplirlos y son parte fundamental, pero hay algunas cosas que a lo mejor, digamos, no debe guiarse tanto por eso, sino con la eficacia que deben llevarse a cabo algunas acciones. ¿Una policía se puede depurar en términos de derechos humanos o se tiene que depurar aunque se cometan algunos errores, porque esos errores pueden ser mínimos en comparación con los errores que puede estar cometiendo un policía que está actuando mal? A lo mejor, digamos, si lo hacemos con derechos humanos, y perdónenme, digamos, porque yo sí creo en los derechos humanos, pero en algunas cosas no creo que los derechos humanos tengan que tener la primera palabra, como en el caso de una depuración policial. Absolutamente de acuerdo, absolutamente de acuerdo. Si a donde hay un ente corrupto hay que entrar, y si se cometen algunos errores, siempre hay un mal menor que es compensado por un bien mayor. Ese sería el caso al que tú te estás refiriendo. Ya me miró mal el pastor porque... No. Y la verdad es que yo, obviamente, es que mira, obviamente lo que pasa es que aquí se ha tratado el caso de la parte de la policial mucho sobre ese punto de vista, y lo que eso lleva es apelación, y al final nunca, porque siempre va a primar algún factor que pueda ser importante en términos de derechos humanos, pero en términos de eficacia policial, donde debe la disciplina y el orden prevalecer. A mí me parece que, yo decía que se debe de, para que no parezca una cacería de brujas esto, y debe de haber una, llamémosle, no sé si una supervisión o por lo menos la Procuraduría de Derechos Humanos tendría que ser como testigo de que se respeten los derechos, y también hay que pensar en los incentivos a la policía, porque no solamente depurar, pues, porque realmente la policía necesita incentivos urgentemente, y todo esto obviamente requiere de mucho dinero, ¿verdad? Estefano, yo sé que ustedes no son parte, digamos, y no van a tener esa posibilidad de dar su opinión, pero me imagino que Naciones Unidas sí tiene claro exactamente cuáles son las cosas fundamentales que se deben tomar en cuenta en una situación como esta, si se quiere avanzar. Bueno, sí, sin entrar en detalle, que quizás no es el momento, pero un poco para entender. El reto es abarcar el problema en su complejidad, es entender y aceptar la complejidad del problema. Porque si aquí utilizamos el lema que a un problema complejo hay una solución simple y punto, vamos mal. La solución es compleja. Hay un sinnúmero de actores que tienen que estar involucrados. Consejo, no solo el consejo, consultas sectoriales, con expertos, con jóvenes, con otros actores que no pueden estar todos sentados alrededor del consejo, pero que van a proporcionar esos insumos. Trabajo a nivel territorial, el polo a tierra, el trabajo con la comunidad. El presidente de la República casi no pasa una frase que no menciona la frase la comunidad. Y en este proceso la comunidad es fundamental, no solo como los que se tienen que beneficiar de estos mecanismos, pero los que tienen que alimentarlos a través de ideas, a través de participación, y dando entusiasmo, dando oportunidades, los pequeños empresarios que pueden abrir puertas a jóvenes que están en situación de alta vulnerabilidad porque estaban en una pandemia, porque estaban en la delincuencia, y hay algunos que tendrán quizás la gran oportunidad y la voluntad de integrarse en el sector de la legalidad. Usted, Nacho, antes dijo, ¿dónde están los límites de esto? Yo creo que sé dónde están los límites. Me atrevería a decir que los límites son la legalidad y los derechos de las víctimas. Aquí tenemos que ver estos dos elementos como principios rectores de todo lo que se va a estar haciendo. Se va a actuar claramente en legalidad, yo diría adentro de los derechos, el respeto de los derechos humanos de todos, sin excepciones, pero también hay que siempre
tomar en cuenta que hay víctimas. Hay que priorizar a las víctimas. Hay que priorizar, claro, por supuesto, por supuesto. Y ese es un proceso difícil, y es un proceso difícil porque hay que llegar a las víctimas, que sean protagonistas del cambio y que haya ese valor, pero también que no haya miedo de hablar o de participar, porque la eficacia del sistema de justicia aquí se tiene que mejorar. Hablamos de toda la parte de justicia. Entonces yo, para resumir, creo que la intervención va de un espectro. Si uno va desde el lado control y a lo largo de toda una línea que va parte del control y llega a la prevención, todo lo que hay ahí en el medio es el ámbito de intervención que este consejo va a estar impulsando, asesorando. Pero Nacho, aquí nosotros vamos a estar viendo un proceso que se estructura alrededor de una política, que existe la política, es la política de seguridad ciudadana y convivencia. Que sí, ¿Existe la política? Por supuesto, claro, que está la política. Entonces lo que hay que hacer aquí es un trabajo de coadyuvar. A ver, yo he escuchado mucho que no existe política. Hay una política. Sí, hay. Claro, tiene 5 ejes. ¿Cuáles son los ejes principales? Bueno, está la parte que tiene que ver con la prevención, la parte que tiene que ver con la represión del delito, la parte que tiene que ver con la rehabilitación, atención a las víctimas y todo lo que es con la reforma legal. ¿Esas no son líneas fundamentales? Son los ejes fundamentales, pero de ahí cada eje tiene sus propias políticas, ¿verdad? Y obviamente el Consejo no tiene por qué, digamos, aferrarse a esa política, puede crear una nueva. O reestructurar la actual. Podría ser que de las recomendaciones que hayan, podría ser que se le diga al ministerio, se le diga al gobierno, miren, es necesario caminar también por esta línea. Precisamente yo veo sí una buena disponibilidad en el gobierno, en toda la gente del gobierno, que no quieren hacer esto como para la foto realmente, como se ha dicho antes, sino que están muy comprometidos a que este consejo sea como facilitador, testigo y gestor de acuerdos que ayuden a sacar adelante este país. Bueno, sin duda ya hay gente buena en este consejo. Vamos al corte, volvemos rápidamente con sus comentarios y sus preguntas. Buenas noches, Francisco Bonilla. Gusto de saludarles, muy buenas noches. En este lunes comenzamos en Twitter con Renato. Pregunta, ¿por qué no incluyeron a los mediadores iniciales de la tregua en este consejo? Pueden colaborar con su experiencia, dice. Dice Amílcar, un consejo es pura demagogia. El agricultor arranca la maleza y luego siembra. Si no lo hace, no cultiva nada. Es pérdida, plantea el señor Amílcar. Jesús Argueta dice, las personas honradas y trabajadoras no tienen derechos humanos. Dice Alberto Ríos, él conoce el problema, se refiere al pastor Carlos Rivas y a los que lo generan. Lo único que quiere es convertirlos y muy pocos lo logran, plantea. José López dice, criticaron a Payés tachándolo de loco, hoy resulta que están haciendo lo mismo con otro nombre y no reconocen que fue exitoso. Andrea Burgos dice, la Fuerza Armada debería ser incluida en el Consejo. El ministro tiene la experiencia y los soldados capacidad de combate. Freddy dice, buenas noches Nacho, quisiera saber cuáles pueden ser los procesos de inserción, además de la granja de confianza. Dice Edwin, esto de estar creando uno y otro consejo es clara prueba de que esto hace mucho se le fue de las manos, plantea. Moisés Rivera dice, el diálogo con las víctimas de la violencia de los grupos al margen de la ley es necesario y urgente. Alfredo Navas dice, es urgente resolver el problema de las extorsiones para que pequeños y medianos vean la luz al final del túnel, esto respecto a los empresarios. En Facebook dice Salvador, analicen esta máxima relacionada con la tregua, divide y vencerás, y su complemento, únelos y te vencerán. Esto es lo que han logrado con la tregua, plantea este amigo televidente. Gons Morales dice, buenas noches, señor Carlos Rivas, ¿cómo puede usted garantizar que este gobierno está divorciado de la tregua como usted afirma? Ya que Benito Lara, en este mismo programa de Nacho, dijo, nosotros como gobierno haríamos mal interrumpir la tregua. ¿Quién miente, usted, pastor, o el ministro de Seguridad? Pregunta. Ana Rodríguez dice, consejos, mesas de trabajo, etcétera, 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 tregua, bla, 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 y bla, bla, plantea Ana Rodríguez. Juan Carlos Torres dice, buen panel Nacho, preguntarles cómo ven el diálogo social, si pueden mencionar algunos mecanismos importantes a tomar en cuenta. Saludos, dice finalmente Juan Carlos Torres. Vamos a las respuestas.
A ver, ¿por dónde quiere empezar? Yo sé que siempre hay algunas preguntas que les interesan en su manera de responder. Vamos rápidamente, yo me encargo después que las que no han contestado, traten de contestarlas. Para mí la tónica general de los mensajes es incredulidad. Sí. No creen porque todo lo anterior ha fallado. Y eso es precisamente lo que algunos miembros del Consejo que no hemos estado antes en estas cosas nos han animado, que encontramos un ambiente en el cual no vemos un gobierno manipulando. El PNUD le da muchísima certeza. Tú que eres un hombre de derecha. Exactamente, me dice de derecha no tiene nada, empresario y demás que critica al FMLN con frecuencia en la... Eres un hombre de derecha, Rafael. Pues sí, claro. Ya. No, ya. Por supuesto. Claro. Pero es que los empresarios son mala palabra para alguna gente de la izquierda todavía. Debería ser al revés. Pero yo me llevo muy bien con ellos, ustedes son testigos. Había con quienes era amigo de antes, pero igual. He notado muy buena receptividad. Pero no solo eso, sino que el ambiente en general, el ambiente que se respira cuando se esté en ese consejo, tanto los miembros del gobierno o del Estado como el resto de compañeros, se da mucho positivismo y se va creando una especie de sinergia que yo veo positiva y a lo que quisiera llegar. Si logramos, y ese es el gran reto nuestro y de este gobierno, si logramos que el proceso tome su momentum, es difícil detenerlo. Y además, si el gobierno toma compromisos, hay que meterse lo más a fondo que se pueda, toma compromisos ante el mundo, va a ser muy difícil que retrocedan. Entonces, ese es el reto más importante frente a las preguntas llenas de desconfianza que hacen y tienen razón de desconfiar. No, hasta ahora nadie ha cumplido, entonces no tienen por qué tener confianza. Puede parecer, por el comentario de Ana, cuando decía bla, 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 otro consejo, puede parecer que este consejo solamente le está lavando la cara al gobierno porque se ha dicho que no tiene una política de seguridad y quiere el gobierno aparentar esto. A mí me parece que este consejo tiene 3 características que lo hacen que puede funcionar. Número 1, es que hay gente honorable metida ahí, la asesoría técnica del PNUD. Número 2, el hecho de que se esté pensando involucrar a la gente en este debate, o sea, que no va a ser una cosa que se va a hacer en un hotel o encerrados en Capres o algo así, sino que va a bajar como bola de nieve hasta los demás sectores. Y el número 3 es precisamente que ya no tenemos otra estrategia, decime vos. O sea, aquí no se trata de empezar a criticar y esperar a que esto falle. Esto no es de izquierdas, ni de derechas, ni de ricos, ni de pobres, ni de católicos, ni de evangélicos. Este es un problema de nación. Por eso este grupo, que es un verdadero crisol en cuanto a ideologías, pensamientos, estamos unidos en poder sacar adelante el país. Entonces, esas son las grandes novedades que tiene este consejo. Finalmente, la pregunta... Respóndeme tú, ¿por qué no están los mediadores iniciales en este consejo? Pues yo creo que... aquí ha invitado al gobierno, ¿no? Sí, el gobierno es el que invita. El presidente de la República es el que toma la decisión de quiénes va a invitar. Y pues está pensando a aquellos representantes de las diferentes fuerzas vivas de este país. ¿Por qué no los invitaron? A mí me imagino que porque no quieren ellos cargar con el hecho de que esto se interprete como una continuidad de la tregua, y tiene lógica, ¿verdad? Yo creo que ellos dieron su aporte en ese momento, habrá que consultarlos quizás a ellos por toda la experiencia que ganaron, pero sería en este momento como venir a, ¿cómo te diría?, a generar más dudas en medio de esta situación si lo viéramos a ellos. ¿Quieres aclarar lo que dijo Benito Lara? Porque es verdad, lo dijo en este programa. ¿Qué dijo Benito? Inicialmente, pero fue inicialmente cuando se le preguntó, digamos, si el gobierno iba a llegar a terminar con la tregua, y él dijo, haríamos mal en interrumpir la tregua, pero lo dijo en términos, digamos, tampoco podemos llegar a crear una situación peor, sino que tenemos que ver qué vamos a hacer. Bueno, yo cito las palabras del jefe de Benito. El mismo presidente de la República de El Salvador ha dicho en reiteradas ocasiones que la tregua, como se conceptualizó en el gobierno de Funes, no tiene continuidad, definitivamente. Y a mí me parece que no es correcta esa manera de querer resolver los problemas. Cuando se negocia con un grupo que está al margen de la ley, se siente un mal precedente y tenemos que negociar con todos los grupos que están al margen de la ley. Estefano, ¿tú tenías interés en responder alguna pregunta específica? Sí, yo creo que El Salvador como país y toda su ciudadanía frente a este consejo tiene adelante una oportunidad
para participar en un foro de soluciones. Eso es lo que es. El Consejo y los mecanismos que desprenden del Consejo, que son las consultas territoriales, las mesas técnicas, van a ser todos espacios donde aquellos que en muchos casos legítimamente tienen dudas del proceso van a poder hablar. O sea, el bla bla no es una solución, es una queja, que todos tenemos derecho a quejarnos, obviamente, pero también tenemos la responsabilidad de dar opiniones y dar soluciones. ¿Cuál es la solución mía, de mi barrio? Ahí tengo un problema específico, vengan a las consultas, participen en las consultas. Todos son actores, todos los que quieren ser beneficiarios de lo que pueda desprender de este consejo tienen que ser actores. Hay una responsabilidad, no solo un derecho. Y yo creo que realmente esto tiene pocos precedentes, es un momento, hoy el evento tuvo un elemento de solemnidad y realmente muy alto. Yo creo que hoy fue un día histórico para El Salvador, realmente así lo quisiera ver. Para nosotros, Naciones Unidas, el PNUD, estamos honrados de haber sido llamados a participar en esto, pero yo creo que los salvadoreños tienen que estar muy orgullosos, que empieza un proceso que realmente, ojalá, con la energía y el espíritu y la voluntad de muchísimos, las iglesias tienen un rol fundamental en este proceso, las iglesias, porque las iglesias tienen ese polo a tierra a nivel comunitario, a nivel de terreno. Y eso es lo primero que quería decir. Lo segundo, Nacho, si me permite, hay una mención al diálogo social, cómo esto se encuadra dentro de un diálogo más amplio, un diálogo social. Por ende, diálogo sobre otros temas. El tema de la inseguridad, de la violencia, no es el único problema del país. Es un país que necesita crecer, que necesita atraer más inversiones, que necesita generar empleo, que necesita solucionar temas que tienen que ver con educación, con salud, con el medio ambiente. Entonces, la apuesta de este gobierno, y aquí hablo de nuevo como Secretaría Técnica y como PNUD, que somos un socio del gobierno, del Estado, del país, vemos que se desprenden otros procesos similares, con la misma energía, que están mucho más verdes todavía. Un consejo sobre seguridad, sobre salud, un consejo sobre la educación, correcto, un consejo sobre el crecimiento. Entonces usted se fija que es un momento especial donde realmente la sociedad está en el banco de los participantes y esperemos realmente y confiamos que el proceso va a ser muy bueno. Voy a pasar rápidamente donde Francisco Bonilla. Tengo entendido que hay una comunicación importante que dar a conocer. En efecto, quiero mencionarles esta reacción del jefe policial, el comisionado Douglas García Funes, respecto a la afirmación del pastor Carlos Rivas sobre que la PNC no solo debe de ser depurada, también necesita estímulos, pero para eso se necesita mucho dinero. Dice el comisionado García Funes, no solo el dinero es estímulo, el pastor debería saberlo, plantea el comisionado García Funes. Vamos al estudio. Comisionado, qué bueno que nos está viendo. Qué malo que es tan directo con su argumento. Yo lo que quise decir es que, y usted lo sabe, hay mucha gente, muchos policías que realmente no tienen lo necesario, que tienen un salario que necesita incentivarse, que necesitan mejores uniformes, más pares de zapatos, mejorar las camas donde duermen cuando se quedan en los puestos policiales. Y eso, el dinero no lo es todo, pero resuelve en gran medida los problemas. Entonces yo quisiera pensar que usted, como un policía, pues debería de estar apoyando esta iniciativa, porque estamos pensando en mejorar la situación de la policía. Obviamente el dinero no lo es todo, pero también si los grupos al margen de la ley los incentivan más económicamente, está más propicio el policía para corromperse. Entonces a mí me parece, comisionado, que podemos quizás estar diferentes, pero no sé qué pensarán sus subalternos si no está pensando un comisionado en mejorar las condiciones económicas de sus miembros, ¿verdad? Ajá, hay una que no puedo dejar ir, Nacho, que es una recomendación que yo he hecho varias veces en el seno del Consejo, que otros han retomado y que estoy seguro que, y la respuesta que he recibido, estamos en camino. Esto no puede tener éxito si se politiza partidariamente. Si el FMLN o el gobierno del FMLN dicen miren mis triunfos, o Arena dice miren los fracasos de ese, realmente no va a funcionar. ¿Van a ustedes tratar de que se haga una tregua
partidaria política lo hemos en dicho, esto, porque eso sería bueno. Lo hemos dicho que una tregua partidaria. Lo hemos dicho que creemos que es sine qua non, que es indispensable para, y nos han ofrecido y aparentemente ya las han tenido, lo que Hato Osbourne llama bilaterales entre los. Ahora platiqué con unos directores de Arena que estaban ahí en el asunto y dijeron, sí, es cierto, nos estamos reuniendo. No ha caminado el asunto y no hemos llegado a acuerdos, pero sí nos estamos reuniendo. Si no logran eso, les dije, realmente esto va a estar muerto. Se nos fue el tiempo. Lo dejo, a ver si me lo llevan al consejo. Yo propongo la tregua partidaria. Sí. Para no seguir politizando el tema de la seguridad. Absolutamente necesario en este tema, por lo menos, sin duda alguna. En este tema. Ahí sí que vale la tregua. Lo que sí es que han habido antecedentes de grandes acuerdos, 1821, 1992, y este puede ser quizás el acuerdo para el desmontaje de la violencia. Gracias, Pastor Carlos Rivas. Gracias, Rafael. Gusto de saludarte y tenerte por acá. Gracias, Estefano. Un gusto estar, gracias. Amigo interveniente, los esperamos mañana a las 8 de la noche en un nuevo programa de debate. Mañana estaremos conversando con el secretario técnico de la Presidencia, Roberto Lorenzana. Hasta mañana. Buenas noches.